pasemos entonces al tejido muscular esquelético, estriado esquelético. Otra vez arranquemos por las características histológicas, ¿sí? Vamos a ver que en una fotografía, ¿sí? Esto es un preparado con HIE, vamos a ver a las fibras con esta forma cilíndrica, ¿sí? Y la particularidad que tienen estas fibras es que pueden medir la longitud del músculo que estén formando, ¿sí? Del músculo que compongan. ¿Qué significa esto? Van a ver, por ejemplo, si se acuerdan los músculos de la locomoción en anato, ¿sí? Hay músculos que son más cortitos, músculos que son más largos, por ejemplo, no sé, el sartorio, ¿no? Que es más largo, ¿sí? Las fibras van a medir literalmente la longitud de todo ese músculo, ¿sí? Por eso pueden ser muy largas o pueden ser más cortitas, ¿sí? Si forman parte de un músculo más cortito, como por ejemplo, no sé, algún músculo de la lengua, ¿sí? En cuanto a su citoplasma o sarcoplasma, ¿sí? Es muy acidófilo, pero es más acidófilo que la fibra lisa que veíamos recién. Y en el corte longitudinal, que es lo que estamos viendo acá, presenta estas estrías transversales. Estas estrías transversales, que son estas rayitas que se ven acá, más oscuras y más claras, son la representación al microscopio óptico de los sarcómeros. ¿Qué es el sarcómero? Es la unidad contráctil de la fibra estriada. Esta estructura, vamos a ver que está formada por una disposición espacial específica de los filamentos, de los miofilamentos de actina y de miosina. Para ver eso yo tendría que verlo al microscopio electrónico, para ver la ultraestructura, ¿sí? Cuando hablamos de sarcómeros hablamos de ultraestructura, citoesqueleto. Pero al microscopio óptico, ¿sí? La organización de ese sarcómero me deja esta evidencia, ¿sí? De estas estriaciones. Yo no puedo ver con exactitud cómo está formado el sarcómero, pero yo sé que ahí hay sarcómeros por la presencia de estas estrías transversales. Eso con respecto al citoplasma. Con respecto a los núcleos, estas fibras son multinucleadas, ¿sí? A diferencia de lo que veíamos en la fibra muscular lisa, que tenía un único núcleo central, con esa forma de habano, de cromatina laxa y nucleolo evidente, acá las fibras son multinucleadas, tienen muchos núcleos. Y estos núcleos son de cromatina densa, aplanados y de cromatina densa. Y además, la localización es más periférica. Fíjense que ya no los vemos en el medio de la fibra, sino que los vemos en la periferia, ¿sí? Se dice que son subsarcolémicos, ¿sí? Recuerden que llamamos sarcolema a la membrana plasmática. ¿Sí? La membrana plasmática tendría que estar por acá, ¿sí? Formando el límite de la fibra. El núcleo está inmediatamente por debajo del sarcolema. Por eso son subsarcolémicos, ¿sí? Y presentan muchísimo, ¿sí? De estos núcleos de cromatina densa, aplanados y subsarcolémicos. Con respecto al corte histológico, también muchas veces, ¿sí? Hoy vamos a ver el preparado de lengua para ver este músculo. Vamos a ver que se puede disponer en distintas disposiciones también. Sobre todo, bueno, en lengua, que van a ver cuando, si ya lo vieron en anato o lo van a ver ahora en esplagno, que la lengua tiene un montón de músculos y se disponen para distintos lugares, ¿sí? Tienen distintas inserciones, van para un lado, para el otro, para provocar distintos movimientos. En un corte histológico voy a verlos en distintas incidencias. Entonces, en el corte longitudinal, que es lo que estoy viendo acá, en esta parte de la imagen, la fibra va a estar alargada, los núcleos van a estar alargados con esta posición periférica, y voy a ver la presencia de las estrías transversales, ¿sí? Solo al corte longitudinal puedo ver las estrías transversales, que son estas que se ven acá, estas rayitas que se ven acá. En el corte transversal, la fibra, ¿sí? Esto es un cilindro, es lo mismo que hacíamos antes, ¿sí? Un cilindro, yo lo corto
transversalmente voy a ver algo así más circular, ¿sí? Voy a ver lo circular. Los núcleos se disponen también periféricos, ¿sí? Subsarcolémicos, ¿sí? Este es el sarcolema, esto que se ve ahí, ¿sí? Subsarcolémicos, pegaditos, ¿sí? Por debajo de la membrana plasmática. En el corte transversal no veo las estrías transversales, pero ¿sí? Se pueden observar unos pequeños espacios HIE negativos, ¿sí? Pero estos espacios HIE negativos que se ven acá, que parecen como grietas, ¿sí? Corresponden a cómo están ordenadas, ¿no? Las miofibrillas estas de actina y miosina, ¿sí? El citoesqueleto, ni más ni menos que eso, ¿sí? Es como que con la técnica histológica es como que un poco se generan estos espacios, ¿sí? Entre estas fibrillas que se denominan campos de Cohen, ¿sí? Pero esto no es lo mismo que la estría transversal, ¿sí? La estría transversal son estas rayitas que están acá, ¿sí? Y estos son como unas grietitas que aparecen, ¿sí? En el corte transversal, que a veces se ven y a veces no se ven, ¿sí? A veces se ven mejor, a veces se ven peor. En cuanto a la ultraestructura, ¿sí? Esto es lo que veíamos recién, es lo que tiene que ver con lo histológico al microscopio óptico, ¿sí? Pero si yo viera la fibra al microscopio electrónico, ¿sí? Vamos a ver que en este caso el sarcolema, ¿sí? Que es la membrana plasmática, también se invagina. Y cuando se invagina, en este caso, forma estas estructuras que se llaman túbulos T, que son como la analogía de las caviolas en el músculo en el liso, pero son mucho más profundos, ¿sí? Los túbulos T son invaginaciones del sarcolema. En el interior de la fibra vamos a ver que hay o están, ¿sí? Lo que se denominan miofibrillas, ¿sí? Que son estas estructuras que están acá. Y las miofibrillas van a estar formadas justamente por los sarcómeros, por la sucesión de sarcómeros, ¿sí? Que son estas estructuras que vemos acá. O sea que si vamos de lo más chiquitito, de lo más microscópico, y nos vamos yendo un poquito cada vez más a estructuras un poquito más grandes, ¿sí? Siempre hablando dentro de la misma célula, tenemos al miofilamento, ¿sí? De actina y de miosina, al sarcómero formado por esos miofilamentos, a la miofibrilla formado por los sarcómeros y a la fibra formada por las miofibrillas, ¿sí? Entre las miofibrillas va a estar muy desarrollado el retículo sarcoplasmático. El retículo sarcoplasmático que se dispone en estas cisternas que abrazan a cada una de estas miofibrillas. Estas cisternas lo que van a hacer es almacenar calcio también, calcio intracelular. Pero ¿qué sucede? Sucede que cuando la membrana plasmática se invagina y forma el túbulo T, interrumpe al retículo sarcoplasmático, interrumpe esas cisternas. Entonces, a ambos lados del túbulo T se forma lo que se denominan cisternas terminales. Las dos cisternas terminales más el túbulo T que me quedó en el medio me forma lo que se denomina tríada, ¿sí? Porque si yo hago un corte transversal así a nivel de la tríada, ¿sí? Voy a ver tres estructuras así, ¿sí? Nada más que la del medio es el túbulo T, ¿sí? Fíjense que lo que hay adentro del túbulo T es extracelular, ¿sí? ¿Se entiende? Porque acá viene la membrana plasmática y se imaginó, ¿sí? Por lo tanto, todo esto es extracelular. Y esto es intracelular, ¿sí? Esto estoy adentro, por dentro de la membrana plasmática. Por lo tanto, estas dos estructuras que están a ambos lados del túbulo T corresponden a la luz
de las cisternas terminales, ¿sí? A esta y a esta, ¿sí? Pero las tres son estas estructuras huecas, ¿sí? Que me forman la tríada del músculo estriado esquelético. Esto también recuérdenlo bien, porque en el músculo estriado cardíaco pasa algo parecido. La ultraestructura es muy similar, con la diferencia que en vez de tríadas se forman díadas, ¿sí? Ahora después vamos a ver por qué. Pero es como también algo súper choiceable, ¿no? ¿Por qué? Porque en uno se forma tríada y en otro se forma díada. Entonces lo retoman, ¿sí? Siempre juegan con esas cosas. Entonces, esto es con respecto a la ultraestructura, ¿sí? Acompañando también a esas miofibrillas hay gran cantidad de mitocondrias. ¿Por qué? Porque el músculo para poder contraerse necesita energía y para poder relajarse también, ¿sí? Entonces vayamos a la estructura, ¿sí? Más microscópica, que es la de la miofibrilla, que dijimos que está formada por la sucesión de sarcómeros, ¿sí? ¿Cómo está formada un sarcómero entonces? ¿Sí? Acá, bueno, esto es lo que veíamos recién, ¿sí? Pero más específico, ¿sí? La tríada. Recuerden que la tríada está formada por un túbulo T. El túbulo T es dependencia de la membrana plasmática, ¿sí? Se invaginó la membrana plasmática. Y las dos cisternas terminales que se formaron, ¿sí? Por el retículo sarcoplasmático. Esto también suelen tomar. ¿De qué estructuras deriva el túbulo T y de qué estructura deriva la cisterna terminal? ¿Sí? El túbulo T deriva del sarcolema, ¿sí? De la membrana plasmática que se invaginó, mientras que la cisterna terminal deriva del retículo sarcoplasmático, ¿sí? De algo que está intracelular, ¿sí? Y ahí, ¿qué va a pasar? Se va a almacenar calcio, ¿sí? Acompañando estas miofibrillas, las mitocondrias acá están de otro color, ¿sí? Están celestitas. Ven que cada una de estas miofibrillas, ¿sí? Forman toda la fibra. Y si yo saco una miofibrilla, voy a ver que está formada por la sucesión de los sarcómeros, ¿sí? O sea, sería algo así. Imagínense algo así. Si esta es la miofibrilla que yo saqué, ¿sí? La sucesión de sarcómeros, así uno al ladito del otro, forman la miofibrilla. Y el sarcómero, que es la unidad contráctil de la miofibrilla, ¿sí? Se dispone entre 12 estructuras, o sea, es el segmento que se encuentra entre disco Z y disco Z, ¿sí? O sea, el límite entre un sarcómero y otro es lo que se denomina disco Z, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo está formado el sarcómero? Está formado por los miofilamentos, ¿sí? De actina y de miosina. Los filamentos de actina son los que llamamos filamentos finos y los filamentos de miosina son los que llamamos filamentos gruesos, ¿sí? Los filamentos de actina se van a disponer, ¿sí? Cerquita de los discos Z y van a estar adheridos a ellos a través de proteínas de ensamble, proteínas adhesivas como la alfa-actinina. Mientras que el filamento grueso de miosina está en el medio del sarcómero, ¿sí? Parecería que está flotando en el medio del sarcómero, pero no, en realidad también está adherido al disco Z a través de una proteína que es esta que está acá representada en amarillo, que es la titina, ¿sí? Tiene esta forma así de tirabuzón, la titina, ¿sí? Entonces, si yo trazo una línea media, ¿sí? Por el medio de esta estructura del sarcómero, ¿sí? Me queda justo esta línea media atravesando los filamentos gruesos de miosina, mientras que los finos de actina no llegan a la línea media. Entonces acá me queda como una brecha entre los dos filamentos finos. Esta estructura, esta disposición de los filamentos en el sarcómero, ¿sí? Se encuentran así cuando el sarcómero está relajado, ¿sí? Cuando no están interactuando los filamentos de actina y de miosina, ¿sí?
Esto es todavía un poquito más detallado, ¿sí? Es un poquito más de información, ¿sí? Si a su vez, ¿sí? Esto que dijimos que era el sarcómero, nos metemos en la ultraestructura del filamento de actina y del filamento de miosina para ver molecularmente cómo está formado el filamento de actina, vamos a ver que está formado por 3 proteínas, ¿sí? La actina y la tropomiosina y la troponina. O sea que no es solamente de la proteína actina que está formado, sino que también hay 2 proteínas más como la tropomiosina y la troponina, ¿sí? La troponina, recuérdenla, porque es la que va a interactuar, ¿sí? Con la miosina, ¿sí? Durante la contracción. Así que está bueno que se lo acuerden y está bueno que se acuerden que no es solamente de actina, sino que también hay otras 2 proteínas más porque también aparecen algún que otro choice. En cuanto al filamento grueso de miosina, sí está constituido por moléculas proteicas de miosina. Que la particularidad que tienen estas moléculas es que tienen una cadena larga y una cabeza, ¿sí? O 2 cabezas que forman una cabeza globular, ¿sí? Esta cabecita de las miosinas, de estas moléculas de miosina, sobresalen del filamento y son las que precisamente estas cabecitas van a interactuar con la troponina del filamento fino. Entonces está bueno tener en cuenta estas cosas así como muy específicas de la ultraestructura. ¿Para qué? Para entender el mecanismo de contracción, ¿sí? Para entender por qué un filamento se agarra al otro, ¿sí? Porque está interactuando una parte, que es la troponina, con la cabecita de la miosina, ¿sí? Bien, antes de meternos en lo que es el mecanismo de contracción en sí, vamos a mencionar esta estructura, ¿sí? Que es la placa neuromuscular, ¿sí? ¿Qué es la placa neuromuscular? Lo van a leer, se lo van a preguntar, lo van a leer en un choice. Es la región, ¿sí? Local, ¿sí? La región localizada sobre la fibra muscular, estamos hablando de la fibra estriada esquelética, en la cual se va a apoyar la terminal del axón de la neurona motora que lo va a inervar, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si ponemos un ejemplo más práctico, ¿sí? Ustedes si se acuerdan de anato, no sé, cualquier músculo, ¿no? Que está inervado por un nervio motor, ¿sí? El nervio motor va a enviar a axones sobre ese músculo para inervarlo. Esos axones, ¿sí? Se van a apoyar sobre cada fibra y ese lugar de apoyo se llama placa neuromuscular. ¿Qué sucede ahí? La terminal del axón, ¿sí? Va a liberar neurotransmisores, ¿sí? Ese neurotransmisor específicamente, ¿sí? Es la acetilcolina, es el que va a intervenir. Y por otro lado, la fibra muscular, ¿sí? Va a tener receptores de membrana que van a ser específicos para la acetilcolina. Entonces, la unión de la acetilcolina que liberó el axón de la neurona motora con el receptor de membrana de la fibra muscular provocará, ¿sí? Una respuesta dentro de la fibra, que es ni más ni menos que el inicio del mecanismo de contracción, ¿sí? Entonces, para que se acuerden bien, ¿sí? ¿Qué es la placa neuromuscular? Es esto, ¿sí? Es el sitio, ¿sí? Donde el axón de la neurona motora se apoya sobre la fibra muscular que inerva, ¿sí? Entonces, visto todo esto, podemos meternos en el mecanismo de contracción, ¿sí? ¿Cómo empieza ese mecanismo? Dijimos que la neurona, ¿sí? Se apoya sobre la placa neuromuscular y descarga acetilcolina, ¿sí? Libera acetilcolina, que es el neurotransmisor. Ese neurotransmisor se va a unir a su receptor de membrana y esa unión acetilcolina receptor va a provocar una despolarización, ¿sí? A nivel de la membrana plasmática de la fibra. Y la despolarización que ocurre
en toda la membrana se va a transmitir a través de los túbulos T. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, volvemos a el esquemita que habíamos hecho antes, el túbulo T era una invaginación de la membrana plasmática. Entonces, si se viene despolarizando la membrana, se despolariza el túbulo T. El túbulo T estaba al lado, ¿sí?, de dos cisternas terminales. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que justamente la irrupción del túbulo T interrumpía el retículo sarcoplasmático y a ambos lados se generaban las cisternas terminales? ¿Qué había dentro de las cisternas terminales? Calcio. Calcio intracelular, ¿sí?, que se está almacenando a nivel del retículo. La despolarización del túbulo T estimula, ¿sí?, que estas cisternas terminales liberen el calcio hacia el citosol. Entonces, con la liberación de este calcio hacia el citosol, aumenta la concentración dentro de la célula, la concentración de calcio. Este calcio que se liberó se va a unir a la troponina del filamento fino de actina. Si se acuerdan, el filamento fino dijimos que tenía 3 proteínas, ¿sí?, troponina, tropomiosina y lactina, ¿sí? La troponina tiene un sitio específico que se llama sitio C o troponina C, donde se le une el calcio. Y cuando el calcio se une a la troponina, hace que cambie, ¿sí?, su conformación y deje expuesto el sitio de unión de la miosina. Entonces, de esa manera, ¿sí?, las cabecitas de la miosina se pueden unir a la troponina, ¿sí? Esto es algo, si se acuerdan, ¿sí?, estaba, no, lo voy a hacer del mismo color, si se acuerdan, estaban los filamentos finos de actina, así, el filamento grueso de miosina ahí, en el medio. Las cabecitas se unen a la troponina y la agarran, ¿sí?, de esta manera. Esa unión de la miosina a la actina a través de sus cabecitas y de la troponina se genera por la unión del calcio, o sea que sin calcio no sucede esto, ¿sí? Una vez que la actina y la miosina están acopladas, ¿sí?, se genera este complejo actomiosínico por acción de la hidrólisis de ATP, o sea, se gasta energía, se hidroliza ATP, la cabecita de la miosina se mueve. Se mueve de 90 a 45 grados, o sea, si el filamento tenía la cabecita así, ¿sí?, se mueve así la cabecita. Y cuando se mueve, ¿a quién arrastra? Al filamento fino, porque lo estaba agarrando, estaba agarrado, si se acuerdan, el filamento fino estaba acá. Entonces, cuando la cabecita se mueve, el filamento fino se desplaza sobre el grueso. ¿Hacia dónde? Hacia la línea media, ¿sí? Si esta es la línea media, se desplaza hacia la línea media. Esto va a ocurrir todo el tiempo, ¿sí?, mientras haya calcio disponible. Mientras el calcio esté unido a la troponina y esté expuesto el sitio de unión, ¿sí?, de la miosina, la miosina todo el tiempo, por hidrólisis de ATP, va a pasar esto. La cabecita se acopla, se hidroliza ATP, se mueve, se desplaza el filamento, se desacopla, se vuelve a acoplar porque sigue expuesto el sitio de unión, se hidroliza ATP, se mueve, se desacopla, se vuelve a acoplar, se hidroliza y así continuamente hasta desplazar todo el filamento bien hacia el centro. Esto va a ocurrir todo el tiempo mientras haya calcio disponible. Por lo tanto, el músculo, ¿sí?, se va a contraer mientras haya calcio disponible. Para relajar el músculo, ¿sí?, yo tengo que sacar el calcio.
Tengo que disminuir la concentración de calcio adentro del citosol. Entonces, si se acuerdan, el calcio había salido de la cisterna del retículo, la cisterna terminal. Entonces, en la membrana de la cisterna del retículo hay una bomba. Una bomba que ¿qué hace? Bombea el calcio al interior de la cisterna otra vez. Una bomba que gasta ATP también. Una bomba que gasta energía. Por lo tanto, el retículo secuestra el calcio otra vez y baja la concentración de calcio en el citosol. Se desacopla, ¿sí? Se desacopla el calcio de la troponina. Se vuelve a ocultar el sitio de unión de la miosina y ya la miosina no se puede volver a unir. Entonces cesa el mecanismo de contracción. Se relaja la fibra, ¿sí? Entonces, fíjense que el mecanismo de relajación implica también gasto de energía. Por lo tanto, es tan activo como el mecanismo de contracción. Si yo no tengo energía disponible, el músculo tampoco se puede relajar, ¿sí? Bien, ¿se entendió esto? Mecanismo de... Perfecto. Mecanismo de contracción muscular, seguro, sí, chicas, seguro. Se lo van a tomar tanto en el choice como en un oral tranquilamente. Sí, tranquilamente le pueden tomar esto. Acá esto es lo mismo, ¿sí? Que les acabo de explicar, pero con el dibujito, ¿sí? Ahora tal vez ver el dibujito les cierra más, inclusive si van y lo leen del libro les va a cerrar mucho mejor, ¿sí? Nada, es lo mismo, ¿sí? Tengan en cuenta que también acá, ¿qué es lo que necesito? Calcio. ¿Y el calcio cómo va a entrar? Va a entrar cuando se despolarice la membrana. Entra el calcio, sale el calcio del retículo, perdón, se dispone más calcio adentro de las células, se une a la troponina, pasa todo ese cambio conformacional, la cabecita de la miosina se puede unir, cuando se mueve la cabecita arrastra al filamento fino, ¿sí? Y el filamento fino se desplaza sobre el grueso hacia la línea media. Esto va a seguir ocurriendo mientras haya, obviamente, calcio unido a la troponina y ATP, ¿sí? Disponible. Luego saco el calcio por acción de la bomba del retículo, ¿sí? Que gasta también energía y se desacopla todo esto y el músculo se relaja. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta entonces? ¿Qué es lo que le sucede al sarcómero, ¿sí? Cuando se contrae y cuando se relaja, ¿sí? Si se acuerdan, yo les dije que esta era la forma del sarcómero cuando estaba relajado. Tenía este espacio, ¿sí? Entre los dos filamentos finos, como una brecha que no llegaba a la línea media, la línea M, ¿sí? Van a ver que esto tiene que ver con lo que se observa, ¿sí? Al microscopio, que la disposición de estos filamentos genera bandas, ¿sí? Bandas en el sarcómero. Lo que se denominan bandas I son las bandas que están en los extremos de los sarcómeros, ¿sí? Pegaditos a los discosetas, y corresponden a la porción donde solamente tenemos filamentos finos. Fíjense que si este es el filamento fino, ¿sí? Acá solo tengo filamento fino. Acá filamento fino. El filamento grueso no llega al disco Z. Lo que tengo acá era la titina que lo adhería, pero no llega directamente al disco Z. Por lo tanto, acá, ¿sí? Solamente en esta región tengo filamento fino, ¿sí? En el medio dijimos que los filamentos finos no llegaban a la línea media, entonces me quedaba como una brecha. Pero el filamento grueso sí está atravesado por esa línea media, porque está en el medio. Entonces, la banda del medio, que es la banda H, o también lo pueden encontrar como banda M, ¿sí? Dependiendo de la bibliografía
puede variar, pero es lo mismo, banda H o banda M se refiere a esta banda del medio, ¿sí? Esta zona del medio corresponde solamente a los filamentos gruesos, ¿sí? Acá solo tengo filamento grueso, no tengo filamento fino porque no llega. Mientras que la banda A, ¿sí?, corresponde a la longitud, a toda la longitud del filamento grueso de miosina. Por lo tanto, ¿sí?, en la banda A, si yo hago, ¿sí?, trazo una línea punteada de todo lo que corresponde a la banda A, tengo tanto filamentos gruesos como filamentos finos, ¿sí? Tengo filamentos de miosina como los de actina, ¿sí? Tengo de los dos filamentos, ¿sí? Por eso, esto explica un poco por qué el sarcómero se evidencia, ¿sí?, en la fibra muscular, al corte histológico, en el microscopio óptico, al corte longitudinal, con esas estrías transversales, porque corresponden a estas porciones donde solamente tengo filamento fino y donde tengo los dos filamentos, o sea, corresponden a las bandas I y a las bandas A. En las bandas I, donde tengo filamento fino, tengo menos densidad de proteína, mientras que en la banda A, que tengo filamento fino y filamento grueso, tengo más densidad. Por lo tanto, las bandas A corresponden a las estriaciones más acidófilas y las bandas I corresponden a las estriaciones más pálidas, ¿sí? Por eso decimos que es la evidencia del sarcómero, ¿sí? Ahora, ¿qué le pasa a este sarcómero cuando se contrae? ¿Sí? Dijimos que las cabecitas de la miosina que agarran, ¿sí?, a los filamentos finos, cuando ahí se unen por la presencia del calcio, ¿sí?, se hidroliza ATP, se desplazan de 90 a 45 grados hacia la línea media, o sea, estos se desplazan para acá y estos se desplazan para acá, ¿sí? Por lo tanto, el filamento fino se desplaza sobre el filamento grueso, hacia la línea media. Entonces, fíjense que de esa manera, tanto la banda H como la banda I desaparecen o se acortan, ¿sí? ¿Por qué? Porque la distancia, la brecha que había acá entre los filamentos finos se hace más chiquitita. ¿Por qué? Porque los dos filamentos se acercaron a la línea media. Mientras que al mismo tiempo también al acercarse, ¿sí?, desaparece o se acorta la banda I. ¿Sí? Esto es lo que sucede con el sarcómero contraído. Entonces, mientras que la banda A, si ustedes siguen, si siguen la línea punteada que habíamos hecho para marcar la banda A, fíjense, la banda A permanece constante, no varía. No varía su longitud. ¿Por qué? Porque la banda A corresponde, dijimos, a toda la longitud del filamento grueso. Y algo muy importante que quiero que se queden grabados, ¿sí?, porque esto también se lo van a preguntar y se lo van a preguntar en el choice. Los miofilamentos de actina y de miosina no se acortan ni se alargan durante la contracción ni durante la relajación. Los miofilamentos no se acortan ni se alargan. Lo que se acorta y se alarga, en tal caso, es el sarcómero, es la estructura completa. Esto, no hay duda, ¿sí?, claramente que no hay duda que este sarcómero, ¿sí?, que está relajado, es más largo, ¿sí?, tiene mayor longitud que este sarcómero que está contraído. Eso se nota, o sea, que esta estructura se acortó. Y si se acortó el sarcómero, se acortó la miofibrilla. Y si se acortó la miofibrilla, se acortó la fibra. Pero los filamentos no se acortaron nunca. Se desplazaron simplemente uno sobre otro, ¿sí? ¿Esto quedó claro? Porque es lo que siempre preguntan en el choice y donde siempre se hacen lío con estos conceptos, ¿sí? ¿Quedó claro eso? ¿Podrías volverlo a repetir? O sea, los filamentos no se contraen, sino el sarcómero completo,
O sea, los filamentos no se acortan, ¿sí? Lo que se contrae es toda la estructura, ¿sí? Lo que se acorta es toda la estructura, ¿sí? ¿Por qué? Por desplazamiento. Si yo tiro esto, lo tiro para allá, y esto lo tiro para allá, ¿sí? Lo tiro para la línea media, esto lo acerco a la línea media y esto lo acerco a la línea media, la brecha que había, el espacio que había entre estos dos filamentos que me generaban la banda H, acá claramente es más chiquita. O sea, se acorta o desaparece. ¿Qué es lo que se acorta o desaparece? Las bandas. Las bandas se acortan o desaparecen. ¿Qué bandas? La banda I y la banda H. La banda A no le pasa nada. ¿Por qué? Porque la banda A tiene la longitud del filamento grueso. Y dijimos que los filamentos no se acortan ni se alargan. Por lo tanto, permanece constante. No varía su longitud durante la contracción ni durante la relajación. Las bandas I y las bandas H sí varían. ¿Por qué? Porque los filamentos se desplazan y eso provoca que se aproximen a la línea media. Y si se aproximan a la línea media, se acorta o desaparece la banda H. Y por consecuencia la banda I, que era esta que estaba acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto se está acercando todo hacia la línea media. ¿Se entiende eso? Sí, hoy sí mejor. ¿Sí? Perfecto. Esto es como muy conceptual y a veces cuesta entenderlo. Como que marea un poco. ¿Qué es lo que se contrae? ¿Qué es lo que se acorta y qué es lo que se alarga? Y uno se hace una mezcla, pero si ustedes recuerdan que los filamentos no se acortan ni se alargan, que la estructura por el orden que adquieren los filamentos es lo que se acorta. Por eso yo les decía al principio, volvemos al principio, la contracción, ¿sí? Que es esta capacidad que tienen estas células, se da por el orden y por la organización de estos miofilamentos, ¿sí? Fíjense que acá lo que pasó es cambió la organización, o sea, se desplazaron y se organizan de otra manera, ¿sí? Desplazados hacia la línea media. Entonces eso provoca la contracción, ¿sí? Pero en ningún momento cambian su longitud, ¿sí? Bien. En cuanto a la organización del músculo esquelético, ¿sí? Como órgano, ¿sí? Recuerden que los músculos del sistema esquelético son órganos que están compuestos principalmente por el tejido muscular, ¿sí? Es como lo que veíamos ayer un poco con el hueso. El hueso es un órgano del sistema esquelético que su principal componente estructural es el tejido óseo, pero estaba compuesto por otros tejidos. Acá también vamos a tener tejido conectivo rodeando a las fibras musculares, vasos sanguíneos, nervios, por lo tanto vamos a tener tejido nervioso también llevando inervación, ¿sí? Inervación a esos músculos para que se contraigan, inervación sensitiva también, por lo tanto se trata de un órgano, ¿sí? Vamos a tener varios tejidos. Ahora, en cuanto a su organización, si nosotros agarramos cualquier músculo, ¿sí? El bíceps, el tríceps, el que quieran, ¿sí? Van a tener una organización en donde desde la fibra muscular, ¿sí? Si agarramos una fibra muscular, va a estar rodeado por su membrana plasmática, ¿se acuerdan? Que era el sarcolema. El interior de esa fibra va a estar formada por las miofibrillas que dijimos, y las miofibrillas por los sarcómeros, por la sucesión de los sarcómeros. Eso con respecto a una fibra muscular. Ahora, cada una de estas fibras musculares va a estar rodeada por una vaina de tejido conectivo laxo que se denomina endomisio. El endomisio rodea a cada fibra muscular individualmente. Las fibras musculares a su vez van a estar empaquetadas, ¿sí? Por así decirlo, en fascículos musculares. Por eso
Si se acuerdan, a veces en anato cuando ven músculos dicen, bueno, tal músculo tiene un fascículo que va para acá, un fascículo que va para allá, o un fascículo que se inserta acá, bueno, y tiene varios fascículos un músculo. Bueno, esos fascículos que están formados por conjuntos de fibras musculares están rodeados también por más tejido conectivo que se denomina perimicio. El perimicio entonces rodea un fascículo muscular o un haz muscular. Y todo el músculo, ¿sí?, que es el músculo completo, que está formado por varios fascículos musculares, va a estar rodeado por un tejido conectivo denso que va a formar una vaina alrededor de todo el músculo que se denomina epimicio. El epimicio se va a continuar ni más ni menos que con la fase de revestimiento muscular, ¿sí? Es lo más externo que está rodeando al músculo, ¿sí? Esto es más o menos para que recuerden, ¿sí?, tengan una idea de cómo se organiza el músculo esquelético, ¿sí? Bien. Para aplicar un poquito esto que vimos recién, vamos a ver el preparado de lengua, ¿sí? Para ver primero, repasamos un poquito, ya que está el tejido epitelial, la lengua está revestida por un epitelio plano estratificado. Van a leer que este epitelio en algunas regiones puede presentar cornificación, o sea que hay regiones cornificadas y regiones no cornificadas, pero en general, ¿sí?, a grandes rasgos, es un epitelio plano estratificado, o sea, tiene muchas capas de células. Dentro de este epitelio, ¿sí?, se pueden observar estas estructuras ovaladas, ¿sí?, que son los corpúsculos gustativos, ¿sí? Estos que están acá, ¿sí?, dentro del epitelio, son los corpúsculos gustativos, que son los receptores, ¿sí?, los que van a recibir los estímulos químicos del gusto. La superficie, ¿sí?, de la lengua va a tener estas estructuras que son las papilas gustativas, que dependiendo la forma que tengan podemos clasificarlas en filiformes, foliadas, fungiformes, ¿sí?, o caliciformes, ¿sí? Esto es ni más ni menos que por la forma. Fíjense que las filiformes tienen esta forma así puntiaguda, ¿sí?, terminan así. Estas son más típicas en los animales, ¿sí? Las foliadas son más cuadraditas, más planas, como medias cilíndricas o cúbicas. Las fungiformes son más redondeadas, ¿sí? Se le dice así porque tiene como forma de hongo, por eso fungiforme. Y las caliciformes con esta forma de copa o cáliz, ¿sí? Esto es por la forma más que nada. Si nos metemos adentro de la lengua, ¿sí?, vamos a ver que vamos a encontrar uno de los tipos musculares que vimos, que es el estriado esquelético, ¿sí? Al músculo estriado esquelético de la lengua también se le puede decir músculo estriado esquelético visceral, ¿sí?, porque la lengua es un órgano, ¿sí?, es como que está fuera de la categoría de músculo de la locomoción. Y bueno, de hecho, si ya cursaron neuroanato o si van a cursar neuroanato, van a ver que la inervación también tiene como un nombre especial, ¿sí? El componente de inervación se le dice visceral, ¿sí?, aunque es inervación, es musculatura estriada, pero bueno, es un órgano, no deja de comportarse como una inervación visceral. Y bueno, eso ya es tema de neuro, no me meto por ahí, pero bueno, lo pueden leer en el libro también como visceral y bueno, es lo mismo, ¿sí? No deja de ser músculo estriado esquelético, con las características histológicas que vimos en el músculo estriado esquelético. Fíjense que en este caso agarramos un pedacito que está en corte longitudinal, ¿sí?, pero tranquilamente podemos agarrar este pedacito que está acá, que está en corte transversal. Fíjense que las fibras, ven, tienen esta forma más como si fuera un cilindro cortado transversalmente, ¿sí?, circular.
los núcleos periféricos, ¿sí? O como esta que se ven acá. Pero en este caso está en corte longitudinal. ¿Cómo sabemos que está en corte longitudinal? Primero, por la presencia de las estrías transversales, estas rayitas que se ven acá, y los núcleos, ¿sí? Subsarcolémicos periféricos, ¿sí? Que se ven acá. Otra cosa que se ven en la lengua muy abundante son glándulas salivales, ¿sí? Menores que están metidas en la lengua directamente. Después vamos a ver las glándulas salivales mayores, que son órganos ya, que constituyen órganos glandulares, pero estas pequeñas glandulitas, ¿sí? Que están formadas por acinos serosos y mucosos, los podemos encontrar entre los distintos fascículos musculares de la lengua, ¿sí? Con las típicas características del acino seroso que vimos en epitelial y del acino mucoso, ¿sí? Y otra cosa obviamente que vamos a encontrar son conductos excretores, ¿sí? Porque estas glándulas tienen que liberar, ¿sí? Son glándulas exócrinas, tienen que liberar su contenido hacia la superficie. Nervios, vasos, también podemos encontrar, ¿sí? La lengua es un órgano que está muy inervado y muy vascularizado. De hecho, podemos encontrar nervios bastante grandes. Mañana cuando veamos nervioso vamos a ver mejor la estructura del nervio. Nervios en corte transversal o nervios en corte más longitudinal, en donde vamos a ver cuando un nervio esté cortado longitudinalmente suele tener esta forma así como sinuosa, como irregular o tortuosa. Y acá lo que vemos es un gran vaso sanguíneo, ¿sí? Una arteria de un calibre bastante grande, al igual que este nervio bastante grande, ¿sí? Que bueno, lo vamos ahora